Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mi compañera de mesa, Carolina Marín. Hoy continuamos nuestro viaje por Europa acercándonos al mundo de las brevedades francesas. En Francia podríamos comenzar hablando de un personaje como Michel de Montaigne y sus ensayos, una obra que para muchos estudiosos es el trabajo cumbre del humanismo francés del siglo XVI. Hay que decir que aunque los ensayos son variados y tienen una característica fragmentaria, Montaigne desarrolló la capacidad de condensar pensamientos y reflexiones, unas más extensas y otras breves. En el marco de la brevedad, que es de lo que nos ocupamos en este programa, en el tomo 1 de los ensayos pueden encontrarse joyas reflexivas y hasta casi anecdóticas, pero con un rigor literario y académico que incluye también una variedad de citas o referencias que al día de hoy son obligatorias en cualquier tipo de ensayo que se realice para el colegio o la universidad. Los invito a continuación a escuchar el ensayo número 8 dedicado a la ociosidad. Michel de Montaigne, de la ociosidad. Vemos que las tierras no cultivadas, si son buenas y fértiles, se cubren de 1000 clases de plantas silvestres e inútiles, y advertimos que para hacer valer dichas tierras, se las ha de someter y emplearlas en ciertas simientes para nuestro servicio. Vemos también que las mujeres, por sí solas, producen amasijos de informe carne, pero para obtener la generación buena y natural, les es necesaria otra semilla. Lo mismo ocurre con los espíritus o las almas, las cuales si no son sometidas a cierto freno que las embride y las constriña, se lanzan desgobernadas aquí y allá por el vago campo de las fantasías. Así en un jarrón de bronce, una onda agitada refleja la imagen del sol o los pálidos rayos de la luna, y la luz se mueve incierta, sube y baja y hiere con su brillo los bruñidos techos. Virgilio, Eneida 7:22. También dice Horacio en el Arte Poética, verso 7, se forjan vanas fantasías, semejantes a los sueños de un enfermo. En tal agitación no hay locura ni sueño que no se produzcan. Como dijo Marcial, quien habita en todas partes máximo, no habita en ninguna. El alma que carece de asiento se extravía, pues ya se dice que estar en todas partes es no estar en ninguna. Y así lo había expresado Marcial. Cuando últimamente me retiré a mi casa, resuelto mientras pudiera, a no ocuparme más que en pasar en reposo y apartado lo poco que me quedare de vida, me pareció que no podía hacer a mi espíritu mayor favor que dejarlo divertirse, solo en plena ociosidad, descansando y deteniéndose en sí mismo. Esperaba sería lo mejor que podía hacer y que con el tiempo sería más firme y maduro, pero encontré que en la ociosidad el ánimo se extravía en pensamientos diversos. Lucano 4:704. Y que caballo que escapa da 100 veces más carrera que sirviendo a otros. En efecto, tantas quimeras, ilusiones y fantásticos monstruos engendró mi ánimo, sin orden ni concierto, que para contemplar a mis anchas su inepcia y extravagancia, he comenzado a transcribirlos, esperando que con el tiempo avergüencen a mi mismo espíritu. Ya trasladándonos hasta el siglo XIX, hay que decir que el profesor español Darío Hernández
especialista en el tema del microrrelato español y francés, en un artículo titulado Los orígenes del microrrelato en Francia, Charles Baudelaire, nuevas reflexiones sobre su obra en su segundo centenario, afirma que algunos de los textos de Baudelaire que se encuentran en su obra Poemas en prosa podrían ser vistos como microrrelatos y por ende considerados como precursores de este género breve en Francia y en Europa. El profesor sostiene, basándose en ideas de otra profesora española llamada Irene Andrés Suárez, que el microrrelato tiene una cercanía indiscutible con la poesía en prosa, pero que ambos tienen intenciones distintas. El cuento, cualquiera que sea su extensión, tiene como intención contar, mientras que el poema, aunque utilice la prosa, tiene como intención cantar. Tal vez por ideas como estas es que el profesor Hernández, junto con otros estudiosos, sostiene que algunos textos de Baudelaire pueden verse como microrrelatos. Un ejemplo de ellos es el siguiente. El reloj. Los chinos ven la hora en los ojos de los gatos. Cierto día, un misionero que se pasaba por un arrabal de Nankín advirtió que se le había olvidado el reloj y le preguntó a un chiquillo qué hora era. El chicuelo de celeste imperio vaciló al pronto. Luego, volviendo sobre sí, contestó: «Voy a decírselo». Pocos instantes después, presentóse de nuevo, trayendo un gatazo, y mirándole, como suele decirse, a lo blanco de los ojos, afirmó sin titubear: «Todavía no son las 12 en punto». Y así era en verdad. Yo, si me inclino hacia la hermosa felina, la bien nombrada, que es a un tiempo mismo honor de su sexo, orgullo de mi corazón y perfume de mi espíritu, ya sea de noche, ya de día, en luz o en sombra opaca, en el fondo de sus ojos adorables veo siempre con claridad la hora, siempre la misma, una hora vasta, solemne, grande como el espacio, sin división de minutos ni segundos, una hora inmóvil que no está marcada en los relojes, y es, sin embargo, leve como un suspiro, rápida como una ojeada. Si algún importuno viniera a molestarme, mientras la mirada mía reposa en tan deliciosa esfera, si algún genio malo e intolerante, si algún demonio del contratiempo viniese a decirme: «¿Qué miras con tal cuidado? ¿Qué buscas en los ojos de esa criatura? ¿Es en ellos la hora, mortal pródigo y holgazán?». Yo, sin vacilar, contestaría: «Sí, veo en ellos la hora, es la eternidad». ¿Verdad, señora, que este es un madrigal ciertamente meritorio y tan enfático como vos misma? Por de contado, tanto placer tuve en bordar esta galantería presuntuosa, que nada, en cambio, he de pediros. Esto resulta todo un debate, pero que podría decirse tiene alguna lógica, sobre todo cuando se aplican algunas características del microrrelato a estos llamados poemas en prosa de Baudelaire. Un texto bastante conciso y que está cargado de humor e ironía es el siguiente. El espejo, de Charles Baudelaire. Un hombre espantoso entra y se mira al espejo. ¿Por qué se mira al espejo si no ha de verse en él más que con desagrado? El hombre espantoso me contesta: Señor mío, según los principios inmortales del 89,
todos los hombres son iguales en derechos. Así pues, tengo derecho a mirarme, con agrado o con desagrado. Ello no compete más que a mi conciencia. En nombre del buen sentido, yo tenía razón, sin duda, pero desde el punto de vista de la ley, él no estaba equivocado. Finalmente, en cuanto a este tema de Baudelaire como precursor del microrrelato, podría citarse al investigador catalán Bernat Massman, quien no tiene problema en mencionar algunos textos de esta obra de Baudelaire que podrían ser considerados microrrelatos. Entre ellos estarían El extranjero, Cada cual con su quimera, Las muchedumbres, El juguete del pobre, Las ventanas y La desesperación de la vieja, este último incluido como microrrelato en una antología de minificción literaria realizada por Eduardo Berti bajo el nombre Los cuentos más breves del mundo. Escuchemos a continuación dos de estos textos para que ustedes puedan juzgar. La desesperación de la vieja. La viejecilla encogida se sentía rejuvenecida al ver aquel lindo niño al que todos festejaban, a quien todo el mundo quería complacer, aquel ser frágil como la anciana y, como ella también, sin dientes ni cabellos. Y la viejecilla se aproximó a él para hacerle risillas y carantoñas. Pero el niño, asustado, se revolvía bajo las caricias de aquella buena mujer decrépita y llenaba la casa con sus chillidos. Entonces, la anciana se retiró a su soledad eterna y lloraba en un rincón diciendo: «Ay, para nosotras las viejas ha pasado la edad de gustar aún a los inocentes, y damos horror a los pequeñuelos a los que quisiéramos amar». El juguete del pobre. Quiero dar idea de una diversión inocente. Hay tan pocos entretenimientos que no sean culpables. Cuando salgáis por la mañana con decidida intención de vagar por la carretera, llenaos los bolsillos de esos menudos inventos de a 2 cuartos, tales como el polichinela sin relieve, movido por un hilo no más, los herreros que martillan sobre el yunque, el jinete de un caballo que tiene un silbato por cola, y por delante de las tabernas, al pie de los árboles, regaládselos a los chicuelos desconocidos y pobres que encontréis. Veréis cómo se les agrandan desmesuradamente los ojos. Al principio no se atreverán a tomarlos, dudosos de su ventura. Luego sus manos agarrarán vivamente el regalo y echarán a correr como los gatos que van a comerse lejos la tajada que les disteis, porque han aprendido a desconfiar del hombre. En una carretera, detrás de la verja de un vasto jardín, al extremo del cual aparecía la blancura de un lindo castillo herido por el sol, estaba en pie un niño guapo y fresco, vestido con uno de esos trajes de campo tan llenos de coquetería. El lujo, la despreocupación, el espectáculo habitual de la riqueza hacen tan guapos a esos chicos que se les creyera formados de otra pasta que los hijos de la mediocridad o de la pobreza. A su lado yacía en la hierba un juguete espléndido, tan nuevo como su amo, brillante, dorado, vestido con traje de púrpura y cubierto de penachos y cuentas de vidrio. Pero el niño no se ocupaba de su juguete predilecto, y ved lo que estaba mirando. Del lado de allá de la verja, en la carretera, entre cardos y ortigas, había otro chico, sucio, desmedrado, fuliginoso, uno de esos chiquillos parias, cuya hermosura descubrirían ojos imparciales si, como los ojos de un aficionado adivinan una pintura ideal bajo un barniz de coche, lo limpiaran de la repugnante pátina de la miseria. A través de los barrotes simbólicos que separaban 2 mundos, la carretera y el castillo, el niño pobre enseñaba al niño rico su propio juguete, y éste lo examinaba con avidez, como objeto raro y desconocido, y aquel juguete que el desarrapado hostigaba, agitaba y sacudía en una jaula era un ratón vivo. Los padres, por economía sin duda, habían sacado el juguete de la vida misma.
y los dos niños se reían de uno a otro fraternalmente, con dientes de igual blancura. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. Otro de los referentes para nuestros marcos de la brevedad en Francia es Marcel Chaud, que tiene como curiosidad haber nacido en París el 23 de agosto de 1867, 8 días antes de la muerte de Baudelaire, que se dio en esa misma ciudad el 31 de agosto del mismo año 1867. Pero de Chaud nos interesa hacer mención de su obra Vidas Imaginarias, una recopilación de relatos biográficos en donde aparecen figuras relevantes y otras desconocidas, de las que Chaud realiza un perfil que juega con lo real y lo fantástico. De esta obra, el escritor argentino Jorge Luis Borges dijo alguna vez lo siguiente: Chaud inventó un método curioso. Los protagonistas son reales, los hechos pueden ser fabulosos y no pocas veces fantásticos. El sabor peculiar de esta obra está en ese vaivén. Escuchemos a continuación un fragmento de una de estas reseñas biográficas dedicado a una mujer llamada Séptima. Séptima, hechicera. Bajo el sol africano, Séptima fue esclava en la ciudad de Adrumeto. Su madre Amoena fue esclava, y la madre de ésta fue esclava, y todas fueron bellas y obscuras, y los dioses infernales les hicieron conocer filtros de amor y de muerte. La ciudad de Adrumeto era blanca y las piedras de la casa en que vivía Séptima eran de un rosa trémulo. Y la arena de la playa estaba sembrada de conchas que rueda el mar tibio desde la tierra de Egipto hasta el sitio en que las 7 bocas del Nilo derraman 7 vasos de diferentes colores. En la casa marítima en que vivía Séptima se oía morir la franja de plata del Mediterráneo, y, a sus pies, un abanico de líneas azules deslumbrantes se desplegaba hasta el confín del cielo. Las palmas de las manos de Séptima estaban enrojecidas de oro y teñida la extremidad de sus dedos. Sus labios olían a mirra y sus párpados ungidos se estremecían suavemente. Así caminaba ella por los barrios, llevando a la casa de los servidores una cesta de panes frescos. Séptima se enamoró de un joven libre, Sextilius, hijo de Dionisia, pero no les está permitido ser amadas a las que conocen los misterios subterráneos, porque se hallan sometidas al adversario del amor, que se llama Anteros. Y así como Eros dirige el centelleo de los ojos y aguza las puntas de las flechas, Anteros desvía las miradas y embota la aspereza de los dardos. Es un dios benéfico que se asienta en medio de los muertos. No es cruel, como el otro. Posee el nepente que da el olvido, y como sabe que el amor es el peor de los dolores terrestres, odia y cura el amor. Sin embargo, es impotente para arrojar a Eros de un corazón por él ocupado. Entonces se apodera del otro corazón. De este modo Anteros lucha contra Eros. He aquí por qué Sextilius no pudo amar a Séptima. Tan pronto como Eros llevó su antorcha al seno de la iniciada, Anteros, irritado, se apoderó del que ella quería amar. Demos ahora la palabra a nuestra compañera Carolina Marín, que nos hablará sobre el caligrama y el cultivo que de éste hizo un personaje como Apollinaire. Los caligramas son un guiño que desde el inicio muestran la complejidad de la obra de Apollinaire, un escritor de los que tienen una búsqueda de creación infinita, de los de amplias formas de escritura poética. Wilhelm Albert Vladimir Alexandre Apollinaire de Konstroutsky nació en Roma el 26 de agosto de 1880, pero gran parte de su vida se desarrolló en Francia, donde murió en París en 1918. Fue guionista de cine, autor dramático, prosista de formas diversas, de lo cotidiano y de lo cósmico. Su necesidad de ubicuidad se manifiesta en creaciones como los caligramas, un vínculo con las artes plásticas. A propósito, Apollinaire
Refería al cubismo como el arte de pintar conjuntos nuevos como elementos formados no de la realidad de visión, sino de la realidad de concepción. Y precisamente el caligrama no solo es una forma de escritura original, es una composición que muta del lenguaje discursivo a una forma ideográfica. El caligrama es signo icónico y lingüístico. Por eso, para su lectura, debe ser considerado más como signo que como texto. En el caligrama entran en relación dos sistemas, el visual aportando el valor plástico y el poético aportando palabra y ritmo, cada uno con su código propio, que a veces coincide, como en el caso de los caligramas tautológicos, y en otras ocasiones no, y pueden incluso hacer coincidencias paradójicas. El caligrama es un recurso que moviliza la relación con la estructura de los textos, no solo para quien escribe, también para el lector, que tiene una participación más azarosa, una lectura más participativa. Guillaume Apollinaire es un poeta reconocido por su aporte a este género. Se alejó del verso como unidad base y se dio a sus anchas a crear caligramas de muchos tipos para reconocer infinidad de trayectos. Quiero leerles en esta ocasión uno de los caligramas de Apollinaire titulado Llueve. Lo componen 5 líneas verticales que representan la lluvia, que son, comillas, los hilos que te retienen arriba y abajo. Esas líneas no son paralelas, van formando leves curvas, no hay una línea igual a otra, ni en forma ni en extensión. De hecho, la extensión y la organización de estas permite ver también la forma de una mano con sus 5 dedos. Llueve. Llueven voces femeninas como si hasta en el recuerdo estuvieran muertas. También vosotras lloveréis encuentros maravillosos de mi vida, oh gotitas, y esas nubes rebeldes se ponen a relinchar un universo de ciudades auriculares. Escucha cómo llueve mientras el lamento y el desdén lloran una antigua música. Escucha caer los hilos que te retienen arriba y abajo. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Félix Fénelon nació en Turín, Italia, pero desarrolló su obra como periodista y crítico de arte en Francia. Fénelon era un funcionario ejemplar en el día, pero de noche era un dandy y anarquista al que se le acusó de varios atentados en Francia, situación que le costó la cárcel en un periodo de su vida. Este personaje trabajó en diferentes periódicos y revistas literarias, pero tal vez vale rescatar la construcción literaria que desde el periódico francés Le Matin realizó a inicios del siglo XX en una sección titulada Hechos diversos. Algo así como titulares noticiosos que con el tiempo los críticos consideraron verdaderas novelas cortas escritas en 3 líneas, las cuales fueron recopiladas en un texto llamado Novelas en 3 líneas, del que un editor dijo: un libro que vale por 1000 novelas. Estudiosos de la obra de este autor francés, como Antonio Jiménez Morato, cree que Fénelon poseía una riqueza de estilo y una capacidad de síntesis para la redacción de estas noticias breves, lo que lo llevó a convertirse, sin él proponérselo, en un maestro de la brevedad, a cuyo trabajo podríamos acuñar la frase de David Shells: la omisión es una forma de creación. En el prólogo a la obra de Novelas en 3 líneas, dice Jiménez Morato lo siguiente: a medida que fueron pasando los meses, la destreza de Fénelon se fue también afilando. Los 20 breves que escribía a diario le permitieron desarrollar una síntesis cada vez más arriesgada, y en las escuetas 3 líneas de los ladrillos va poco a poco construyendo estructuras de un dinamismo y fragilidad muy poderosas. El orden de las palabras es determinante. Por un lado, porque gracias a ellas construye el suspenso que se desencadena en la revelación final. Por otro, porque para sucesos más complejos no duda en reflejar dicha complejidad en sofisticadas estructuras que se van abrazando, como si se tratase de las rimas de un poema.
Muchos se han atrevido a relacionar estos textos de ocasión, escritos al hilo de los sucesos del día, con haikus por la densidad e intensidad con que seducen al lector. Algunas de esas novelas en 3 líneas son las siguientes. El sexagenario Galut de Saint-Ouen fue detenido cuando se dedicaba a transmitir a unos soldados su antimilitarismo. A los 80 años, la señora Saud, oriunda de Lombeselec, comenzaba a temer que la muerte la olvidase. Cuando su hija salió, se ahorcó. En Le Boulou, ubicado en los Pirineos Orientales, unos suboficiales españoles han insultado a un turista francés culpable de este grafiti. ¡Viva Cataluña! Ávidos de indulgencia, unos ladrones han desvalijado una tienda de objetos de piedad y peregrinación en Clichy-sous-Bois. En Trianon, un visitante se desvistió y se acostó en el lecho imperial. Se pone en duda que sea, como él dice, Napoleón IV. La mala memoria de André Breton. Me contaron hace tiempo una historia muy estúpida, sombría y conmovedora. Un señor se presenta un día en un hotel y pide una habitación. Le dan la número 35. Al bajar, minutos después, deja la llave en la administración y dice: «Excúseme, soy un hombre de muy poca memoria. Si me lo permite, cada vez que regrese le diré mi nombre, el señor de Louis, y entonces usted me repetirá el número de mi habitación». «Muy bien, señor». A poco el hombre vuelve. Abre la puerta de la oficina. «El señor de Louis, es el número 35. Gracias». Un minuto después, un hombre extraordinariamente agitado, con el traje cubierto de barro, ensangrentado y casi sin aspecto humano, entra en la administración del hotel y dice al empleado: «El señor de Louis». «¿Cómo? ¿El señor de Louis? A otro con ese cuento. El señor de Louis acaba de subir». «Perdón, soy yo. Acabo de caer por la ventana. ¿Quiere hacer el favor de decirme el número de mi habitación?» Escuchábamos un breve cuento de André Breton, este escritor y poeta francés que fue fundador del surrealismo y cuyas obras siempre nos sorprenden. Este relato, titulado La mala memoria, bien podría haber hecho parte del manifiesto del surrealismo, escrito por este mismo autor en 1924, y en el que Breton definía al surrealismo como un automatismo psíquico, inconsciente, por el cual uno intenta expresar, verbalmente o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento en ausencia de cualquier control ejercido por la razón y al margen de toda preocupación estética o moral. Vale decir que muchos otros autores franceses también han incursionado en las formas breves de la literatura, pero para terminar este programa quisiera referirme a 2 de ellos, Paul Valéry y Pierre-Henri Camus. El primero, que se llamó a sí mismo antifilósofo, incursionó en la poesía y el ensayo, y en algunas de sus biografías se cuenta que literariamente se vio impresionado por muchos autores, en especial por la obra de Edgar Allan Poe. Paul Valéry escribió también aforismos. Un par de ellos son los siguientes: «Solo hay una cosa que hacer, rehacerse, y no es sencillo. Comprender es transformar. Los demás hacen libros, yo hago mi mente. Una filosofía debe ser portátil».
El joven celoso. Había una vez un hombre joven que estaba muy celoso de una joven muchacha bastante voluble. Un día le dijo: «Tus ojos miran a todo el mundo». Entonces le arrancó los ojos. Después le dijo: «Con tus manos puedes hacer gestos de invitación». Y le cortó las manos. «Todavía puede hablar con otros», pensó, y le extirpó la lengua. Luego, para impedirle sonreír a los eventuales admiradores, le arrancó todos los dientes. Por último, le cortó las piernas. «De este modo», se dijo, «estaré más tranquilo». Solamente entonces pudo dejar sin vigilancia a la joven muchacha que amaba. «Ella es fea», pensaba, «pero al menos será mía hasta la muerte». Un día volvió a la casa y no encontró a la joven muchacha. Ella había desaparecido, raptada por un exhibidor de fenómenos. Escuchábamos finalmente un relato breve de Pierre-Henri Camus, un periodista, dibujante, director de cine y maestro del absurdo y del juego de palabras. Su obra es considerada un tributo a la sátira y al humor. No en vano fue el fundador de la Academia del Humor y recibió el Gran Premio del Humor Internacional en 1953. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a Norbey Echeverry, quien nos prestó su voz para la lectura de uno de los textos que se escuchó en esta emisión. Agradecemos también a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.